me parece a mí que nosotros vivimos hoy día también en un mundo de una dictadura políticamente correcta, que es casi un fascismo políticamente correcto, donde si tú dices algo que sea verdad, que no se acomoda a las modas que han implantado ciertos intelectuales, eres totalmente condenado y execrado, a pesar de que toda la evidencia científica te avale. Por ejemplo, el profesor de Harvard, Steven Pinker. El profesor de Harvard, Steven Pinker, un experto en psicología evolutiva, se queja en un libro que escribió varios años atrás, amargamente, de que es tal el ideologismo que se ha tomado el debate público en Estados Unidos y en Occidente en general, de que constataciones científicas del tipo hay diferencias entre las distintas razas de cómo reaccionan, por ejemplo, ante ciertos estímulos, qué sé yo, hay diferencias que son sustanciales ancladas en el cerebro entre hombre y mujer, en fin, son tan rechazadas y condenadas por una cuestión de que no cuadra en el ideologismo fanático, casi talibán, ¿no es cierto?, de lo políticamente correcto que está establecido en la discusión, que ya no se puede hacer ciencia, ya no se puede discutir. Y entonces Pinker dice que, The Blank Slate se llama el libro, Pinker dice que, bueno, que ¿cómo vamos a ayudar realmente si no entendemos el problema? O sea, a esta gente no le interesa ayudar a los pobres, no le interesa ayudar a las comunidades afroamericanas que están en problemas. Lo que le interesa es que su estereotipo, su ideología fascista, porque eso es cuando te condenan por decir la verdad, se establezca aunque todos tengan que pagar un precio, ¿no? Incluidos los que se supone que ellos dicen que quieren ayudar. Eso es catastrófico. Y una de las razones por las cuales Donald Trump en Estados Unidos está surgiendo así, a quien yo no apruebo, tengo que decirlo, pero entiendo, y hay artículos que se han escrito sobre esto, que en parte es una reacción a toda esa mentira políticamente correcta que tiene a muchos americanos cansados. Del tipo, por ejemplo, no sé, cuando se entrega la ceremonia de los Óscares, entonces se dice que no hay ningún actor de color y por lo tanto es todo racista y todo lo demás, y salen muchos actores a decir, oye, ¿por qué le vamos a entregar a alguien un premio Óscar solamente por ser de un color determinado? Entonces, ese tipo de cosas con la inmigración, que ha sido muy positiva en general para Estados Unidos, pero también genera problemas que por el otro lado no se quieren reconocer, se rechazan y se niegan, entonces claro, le dejan el espacio abierto a él. Lo mismo en Europa, es una catástrofe, o sea, mira Alemania, la noche de Año Nuevo en Colonia, más de 1000 hombres inmigrantes, porque no eran alemanes, eran inmigrantes, atacaron a las mujeres sexualmente que estaban paseando en Colonia. Eso es un hecho, es un dato. ¿Qué pasó? Que como los alemanes, además por su pasado, están tan traumados, la policía mintió. El jefe de la policía mintió y dijo que no sabían quiénes eran. Y 2 policías por ahí dieron una entrevista. Aparte, se destapó la olla, tuvo que renunciar el jefe de la policía porque se supo que eran inmigrantes, ¿no es cierto? A partir de los relatos de las mujeres que habían sido agredidas y violadas algunas. Y la reacción de la alcaldesa de Colonia, para que veas tú lo enferma que está la sociedad ya en este nivel, fue decir que la culpa era de las mujeres, porque ellas debían caminar por lo menos a un brazo de distancia de los hombres para que no les pase nada. Eso generó una indignación gigantesca en Alemania, por supuesto, porque, o sea, que te vengan a decir que tú ya no puedes vivir en tu país como tú vivías, porque hay personas que traen una cultura primitiva, completamente deleznable, no son todos, pero un buen número, ¿no es cierto?, que creen que la mujer es un objeto a ser agredido físicamente si es necesario, para satisfacer su fantasía o placeres. Bueno, o sea, cuando llegas a ese nivel, ya simplemente la generalidad de la población no lo puede tolerar más. Y ese es un solo ejemplo. Hay millones de este tipo de ejemplos, como cuando cubrieron, ¿no es cierto?, vino el presidente de Irán y cubrieron todos los bustos y todo en Italia para que no se sintiera ofendido, que han estado miles de años desnudos ahí, ¿no es cierto? Y así hay ejemplos de esta cosa fascista, ridícula, políticamente correcta, que no te impide el diálogo racional, lo liquida. Y de hecho hay muchos afroamericanos, partamos por Thomas Sowell, ¿no?, que fue profesor, que es profesor todavía, hace clase en Stanford, que te explica lo que dices tú, que en las culturas afroamericanas hay hábitos, valores que son contrarios a la integración productiva en la sociedad del trabajo, en la sociedad moderna. Y lo dice él, que es afroamericano y que viene de una familia extremadamente pobre. O sea, él no es uno de los afroamericanos que vienen de familias ricas. No. El hombre salió abajo y que fue comunista, además. O sea, afroamericano, pobre y comunista.
Y él te dice que el problema está en la cultura de los círculos afroamericanos de Estados Unidos, ¿no es cierto? En que se les transmiten valores y se les enseña de una manera tal en que los hacen, a muchos de ellos, obviamente no a todos, inviables para integrarse bien a la sociedad. Pero ¿qué es lo que te dice el discurso políticamente correcto? No, es racismo. No les va bien porque es racismo, porque los discriminan. Y eso obviamente no tiene asidero en la realidad y ahí es donde la gente se ha cansado. Así es que no me extraña que te acusen de racista. Claro que son temas sensibles, no cabe ninguna duda, pero a todos nos interesa que los grupos desaventajados salgan adelante, que les vaya bien. O sea, ¿quién puede desear algo que sea distinto a eso? Nadie. A nadie le conviene, además. Entonces, hay que ver las cosas por como son y no de los prismas ideológicos que niegan cómo la realidad funciona y lo que la realidad es. Y afortunadamente hay muchos también dentro de estas minorías que se atreven a sacar la voz, como Ronald Fryer en Harvard, que es economista de la Universidad de Harvard, relativamente joven, también es afroamericano, que viene de una vendía crack, o sea, de ese es el origen de que viene el tipo, y que incluso hizo un estudio sobre si era cierto o no era cierto que había un componente genético en las diferencias de resultados de IQ que dan ciertos grupos por distintas capas de etnia. Entonces, abriéndose a la posibilidad de que eso fuera así, ¿no? Yo pienso que eso no necesariamente es así y los estudios de él no permiten concluir que sea necesariamente así, no lo descartan 100%, pero no lo permiten concluir fehacientemente. Y en fin, entonces, pero digo, lo puede decir él, porque él es afroamericano, ya, pero ¿qué pasa si lo hace una persona que no es así? Lo crucifican de racista, de lo peor del mundo, en este verdadero festín de quema de brujas, ¿no? O casi una SS de la opinión, ¿no? Donde tú ya no puedes decir cosas que se salgan del marco de lo que lo políticamente correcto te acepta. Claro, claro. En la sociedad. Bueno, yo te digo, lo que ocurre es que el Islam cuando surge, de alguna manera mejoró la situación de la mujer para lo que era en la época, ¿no? En el Corán se introducen una serie de normas que impiden abusos que eran peores que los que se cometen hoy. Lo que pasa es que después no evolucionó. Entonces, claramente, el Corán incluso autoriza a que el marido le pueda pegar a la mujer y cosas así. Está ahí. Pero no ha habido una revolución, una renovación en el Islam, como dice Ayan, la mujer de Niall Ferguson, que es una famosa activista de origen, si no mal recuerdo, de origen somalí, que emigró. Ella fue una de las que sufrió la violación del clítoris, también emigró, se convirtió en diputada en Holanda y hoy día, hace poco, sacó un libro sobre el Islam que tiene que reformarse para ser compatible con el mundo moderno. ¿Y qué pasa? Que hay prácticas culturales ahí, también en comunidades, hay que decirlo, bastante pobres desde el punto de vista material y todo lo demás, que son incompatibles con la sociedad occidental que nosotros conocemos. Obviamente no todos los musulmanes hacen eso, pero sí es tolerado ampliamente, ¿no? Y el estatus de la mujer en el mundo musulmán en general, hay revistas muy tradicionales como Time que han sacado artículos sobre esto, no es un tema, es muy inferior al del hombre en términos comparativos. Entonces, tenemos que entender que no todas las culturas son iguales, que no todo vale lo mismo. Yo no pienso que todas las culturas valgan exactamente lo mismo, porque creo que una cultura que respeta los derechos de la mujer, que la ve como un ser humano con las mismas capacidades, habilidades y virtudes morales y digna de respeto como los demás, es mejor que una cultura donde eso no es así y a la mujer se le considera más inferior o menos valiosa que a un hombre. O sea, ¿cómo puedo pensar que para mí es irrelevante? Eso sería caer en un relativismo total. Entonces, si tú caes en un relativismo total y dices no existen valores universalmente válidos, todo depende de la cultura en la que tú estés, tú no puedes decir que una sociedad en la cual se respetan los derechos humanos es moralmente mejor que una donde no se respetan. Porque te van a contestar, bueno, ese puede ser tu punto de vista, pero no necesariamente es válido en otro lado. Y si eso es así, entonces tú no podrías condenar el genocidio nazi, por ejemplo. Porque perfectamente, ya ha ocurrido, en otras regiones del mundo pueden existir genocidios de minorías étnicas, ¿no es cierto?, en base a ideología, religión o lo que sea. Y si tú eres de la tesis de que la moral es relativa
y que depende de las circunstancias históricas donde se producen los hechos, entonces no puedes venir como occidental a decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, y por lo tanto, a lo más puedes decir a mí me desagrada lo que ocurrió ahí y según mi visión del mundo es inmoral, pero según la de ellos está bien. Y por lo tanto, como no hay ni una manera de resolver ese problema de enfoques morales, puede ser que esté bien. Le abres la opción a que un genocidio esté bien. Imagínate, si es una locura. O sea, yo no entiendo cómo gente que llega a ese relativismo no ve las contradicciones inevitables en las que cae. Lo políticamente correcto, que la izquierda en Europa es extremadamente fanática en defender, y lo políticamente correcto es una expresión políticamente correcta para no decir mentiras, porque son mentiras. Cuando uno habla de lo políticamente correcto es porque está mintiendo, no está diciendo las cosas por su nombre. Nos lleva a una sociedad en la cual estamos descuidando la amenaza que el reemplazo de nuestros valores de tolerancia por otros que no son tolerantes implica. Ejemplo, los homosexuales. Si yo me pregunto si así como están las cosas en una Europa donde ya, supongamos, el Islam es la religión mayoritaria, es una pregunta. Tal vez se reforma, se modera y no pasa nada, todo perfecto. Pero como hemos visto lo que hemos visto hasta ahora, quiero decir, podrán vivir tranquilamente y pasear por la calle de la mano, como es el caso hoy día. ¿Podrá ser esa una opción? Si es que el día de mañana el tipo de personas, no todos, pero una buena parte de los que están entrando son claramente homofóbicos y muchas encuestas así lo muestran. Entonces al final a mí me parece que esta cosa políticamente correcta es muy peligrosa porque destruye los mismos principios que supuestamente quiere defender, que son los de la libertad, la tolerancia con las otras culturas. Porque no vas a convencer tú a personas que tienen otra tradición y que ven el mundo de una manera muy distinta de que tu visión del mundo es la correcta o de que tienes que respetar esto o lo otro. Imagínate que en Alemania se les están dando clases de educación sexual a los refugiados, muchos refugiados, la mayoría son hombres, 70% más son hombres, jóvenes, de que ellos, y la clase de educación sexual parte diciéndoles que con dibujos, que no hay derecho a tocar y agarrar físicamente a mujeres que no han dado su consentimiento. O sea, eso es lo que hay que enseñar. Entonces, cuando tú ya estás enseñando desde ahí, y tú dices, no, pero es que la integración va a funcionar, yo te digo, o sea, la diferencia es tan gigantesca, es tan sideral, que después nos sorprendemos porque tenemos partidos políticos, ¿no es cierto?, que surgen como la espuma y que son más de corte nacionalista. Y eso se produce ¿por qué? Porque los políticamente correctos no han querido decir la verdad y no han querido resolver el problema. Entonces, como ellos no resuelven el problema, llegan alternativas mucho más radicales que nosotros muchos condenamos, ¿no? Y que les ofrecen la solución del problema a la ciudadanía que lo está viviendo todos los días. Entonces, al final, se cavan su propia tumba con esta ideología fanática, obsesiva, mentirosa, que niega la realidad y que le dice que a las mujeres que han sido atacadas por hombres, que la culpa es de ellas. O sea, solo para no herir sus sentimientos, estigmatizar a minorías. Resulta que en Alemania hubo un cambio gigantesco. Yo viví en Alemania entonces todos estos últimos años, salvo el último que me fui a Chile, pero hubo un cambio gigantesco en el enfoque. Yo me sorprendí, la cosa se dio vuelta así. Y la discusión era hasta qué punto vamos a ser tan políticamente correctos que no nos vamos a dar cuenta que tenemos problemas de verdad. Y los vamos a enfrentar y los vamos a atacar. Esa es la discusión que se está dando hoy día. Y la AfD, que es el partido que sale anti-euro, ¿no?, y que ahora tomó los temas migración, sube de 4% en las encuestas, ahora las que más le dan, a 20%. Y en Austria casi acaba de ganar el partido, ¿no es cierto?, más nacionalista, si tú quieres, que al final son los únicos que se atreven a decir estas cosas, ¿verdad? Los otros están todos en lo políticamente correcto, no lo vayamos a decir. Y si te atrevías a decir algo, te echaban, te costaba el trabajo. Entonces, al final es una cosa realmente espantosa. John Stuart Mill decía que la opinión mayoritaria podía ser una tiranía más formidable que cualquier dictador. O sea, al final llega un punto en que tú ya no puedes decir nada porque te crucifican en todos lados, ¿te fijas? Entonces, queremos integración, obvio que queremos integración, pero eso significa que vamos a ser ciegos a los problemas que nos implica la integración en cuanto a desafíos de qué es lo que hay que lograr, del tipo de gente que está entrando, de cuáles son sus tradiciones, de cuál es el costo que hay que asumir en todo sentido. No podemos hacer eso porque vamos a fracasar y Europa está fracasando de manera categórica en materia de integración. Francia es un desastre
Es un desastre reconocido por los mismos políticos franceses. Entonces, al final, Suecia. Si Suecia es una catástrofe, o sea, Suecia es uno de los países con la mayor cantidad de violaciones del mundo hoy en día. Generalmente cometidas por personas que vienen de otros países. Mundo, Noráfrica, qué sé yo. Esto no es un tema de racismo o no racismo, porque al final a los que más daño le hacemos, si no reconocemos el problema, es a los mismos inmigrantes, porque muchos son gente honesta y decente, y por las conductas de grupos que pueden ser más o menos mayoritarios, más o menos numerosos, terminan todos estigmatizados precisamente porque no se reconoce, a ver, en este grupo tenemos un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero reconozcamos que hay un problema en el grupo, pero si hacemos como que no hay ningún problema y que todo es racismo y que al final todo es lo mismo y que da lo mismo porque no las cosas pasan en todas partes igual, entonces al final lo único que hacemos es generar un caldo de cultivo para el máximo populismo y nacionalismo. Yo veo que en Europa eso es lo que está pasando porque este discurso políticamente correcto está implosionando ante la realidad de los hechos que lo está reventando básicamente. Así que bueno, me explayé más, pero es un tema que yo he analizado en profundidad y es increíble cómo la mente humana es capaz de crearse mitos, fantasías y de perseguirlas de manera casi inquisitorial. O sea, es increíble. Claro.